La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Vamos a entrar de una vez en el conflicto, ¿no? Ayer en la introducción al tema les mostré cómo en ningún momento de la historia Dios ha tenido acepción o ha discriminado a la mujer. No. Sabemos que el valor del hombre y de la mujer es el mismo. Las funciones no son las mismas, pero el valor es el mismo. Importante eso. Pero vamos a meternos en el problemita. Vamos a meternos en el texto o en los textos que las personas toman, que algunos toman, para discriminar a la mujer y decir que la mujer no puede ejercer un ministerio. Entonces, de una vez, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 34 y 35. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 14. Entonces leemos el versículo 34 y 35. Léalo conmigo, por favor, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Estos son los dos textos, los dos caballitos de batalla para discriminar el ministerio de la mujer. Capítulo 2, versículo 11 y 12, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. El versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Listo. Volvamos entonces a primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y déjeme decirle algo. Se lo he dicho y se lo repito hoy. Lo más peligroso es empezar, oiga, póngame atención, lo más peligroso es empezar a interpretar un texto de la Biblia apartado de su contexto. Eso es peligrosísimo. De allí puede salir una falacia, que es una mala interpretación del texto, o puede ir más allá. Se pueden levantar doctrinas de error a través de interpretar textos bíblicos apartados de su contexto. Entonces vamos a leer desde antes para que nos demos cuenta de qué está hablando el apóstol Pablo. Versículo 27. Si habla alguno en lengua, soy primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 27. Desde antes de esos dos versículos que leímos, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Hágase el cuadro. La iglesia en Corinto, era una iglesia desordenada. Por su misma cultura, los corintios eran desordenados.
Y si no, si lo quiere comprobar, lea el versículo 40 de ese capítulo 14. Y aquí se resume la idea del por qué estaba escribiendo estas cosas Pablo a los Corintios. Pero hágase todo decentemente y con orden. No había decencia y no había orden. Había un revuelto, hermano. Había un desorden horrible y él estaba poniendo orden a esto. Entonces está diciendo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Póngale cuidado a esto. No hay quien interprete, es mejor que guarde silencio. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, 1 o 2 hermanos empezaban a profetizar. Profetizar es repetir lo que Dios ya había dicho. Empezaban a declarar partes de la Biblia para determinado momento. Y dice Pablo que deben de estar otros interpretando. Y los que interpretan y los que juzgan, los intérpretes son para las lenguas, los que juzgan son para las profecías. Eran hermanos de la misma congregación que empezaban a hablar, que empezaban a decir, el Señor dice esto, en el caso de las lenguas, interpretaban las lenguas, el Señor dice esto. Y juzgar la profecía es, esto no es de Dios, por esto y por esto, se sale de la palabra. En fin, había un pequeño revuelco allí, ¿no? Había un pequeño desorden porque querían hablar en lenguas 2, 3, 4, no por turno, sino al mismo tiempo, y otros querían interpretar lenguas, otros querían juzgar profecía, y se volvía un desorden impresionante. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y ahí, sin hablar de otro tema, sino hablando del mismo tema, entonces dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Piensa en esa palabra sujetos. ¿Por qué lo dirá? Sujetas. Son gente casada, son mujeres casadas, y les está mandando a que estén sujetas a sus maridos. El versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Pablo no le está hablando a las solteras. Pablo no le habla a las solteras ni a las viudas. Le habla a mujeres con marido, con esposo, las cuales no se sujetaban a sus maridos, sino que empezaban a preguntar, ¿y ella qué dijo? ¿Y él qué dijo? Y otras querían interpretar y otras querían juzgar. No, eso se volvía un desorden. Y mire que son 2 problemas a la vez, el desorden de los ministros y el desorden de las familias. Y a él le ponen esas quejas y él trata las 2 cosas de una vez. Dice, mire, los que hablan en lenguas háganlo así, los que profetizan háganlo así, y que las mujeres dejen la cantaleta y dejen de estar chismeando, y que las mujeres le hagan caso a su esposo, que no estén hablando y preguntando. No, está hablándole a las casadas. No, que esperen a ver, si yo le pregunto algo, si el hombre no sabe, si el mandamiento fuera que las mujeres estuvieran calladas completamente en la congregación, inactivas, si el hombre no sabe, entonces la mujer no tiene derecho a aprender. Y si es soltera, no tiene derecho a aprender. No, hay que entender el contexto de lo que se está hablando. Eran mujeres desordenadas, mujeres que no se sujetaban a sus maridos y que en la congregación empezaban a hablar, empezaban a preguntar
Por eso Pablo dice, no, pregunten en sus casas. Pero está hablando de la mujer que estaba en la banca, que no tenía nada que ver con el ministerio en el momento que empezaba a preguntar, que empezaba a hablar, que levantaba la voz y formaba desorden. Pablo está hablando, aun cuando le habla a las mujeres, le está hablando del desorden a la iglesia de Corinto. Está hablando de desorden. No está imponiendo leyes donde le prohíbe a la mujer predicar o ejercer algún ministerio. No. No. Mujeres insujetas, que Pablo dice, no, sujeten a sus maridos, háganle caso a sus maridos. Ustedes no pueden, escuche, ustedes no pueden hacer lo que se les da la gana. No, sujétense a sus maridos. ¿Qué les pasa? Ahora, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, sucede lo mismo. Mire que también habla de someterse, de sujetarse, perdón. Capítulo 2, versículo número 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Debía estar juiciosa, calmada, callada, escuchando la prédica. Pero mire que está hablando de la falta de sujeción en la mujer, de la rebeldía, de la rebelión de la mujer de ese tiempo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Y esto aquí, hermano, abre algo que no se tiene en cuenta, perdóneme. Aquí estos dos textos traen un equilibrio tan impresionante a lo que es el ministerio y la función de la mujer en la iglesia, impresionante. No voy a tocar todavía la otra parte. Estoy hablando de que se ha entendido mal. Se han entendido mal estos dos textos porque se les ha sacado del contexto. Y no se ha podido entender que se está hablando de mujeres que no se sujetaban a sus maridos, que querían gobernarlos a ellos. Claro, que querían pasar por encima de la autoridad de sus maridos y empezaban a decirle, a altercarle y a quererle enseñar al marido. No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo, no, calle, guarde silencio, aprenda en silencio. Eso es lo que dice Pablo. No tiene nada que ver con la imposibilidad de que la mujer participe de una manera activa en el ministerio de la iglesia. No tiene nada que ver en eso. Es simplemente que Pablo les está recordando a las mujeres que tienen que estar sujetas a sus maridos, aún en la iglesia. Que Dios no vino a poner un desorden, a decirle a la mujer, no, ahora usted y él pueden gobernar de la misma manera, pueden mandar de la misma manera y usted no tiene por qué sujetársele al marido porque los dos valen lo mismo, los dos valen igual. Es cierto que el hombre y la mujer valemos igual, pero sus funciones no son iguales y a causa de las funciones, escuche lo que lo hemos aprendido, a causa de las funciones es que vienen las figuras de autoridad. ¿Está entendiendo eso? El equilibrio para la iglesia tiene que ser muy claro. Todos nosotros valemos igual, no hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Pero escuche, a causa de las funciones es que vienen las autoridades. Cuando Dios le da la función al hombre de cabeza de hogar, inmediatamente se convierte en autoridad sobre la mujer. Eso lo dice capítulo 11 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vaya allá, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El capítulo número 11. Dice la Biblia en el versículo número 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer
y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el orden. Y podemos encontrarlo en muchos libros de la Biblia, como el Señor está estableciendo que el orden es que el hombre y la mujer fueron creados por Dios, que los dos tienen el mismo valor. Sin embargo, por causa de las funciones, Dios puso al hombre como cabeza de la mujer, como autoridad de la mujer. Eso no la hace inferior, no, Señor. Déjeme decírselo de esta manera. Dios me dio la función de ser pastor. El pastorado es una función, no es un título. Si yo no lo ejerzo, por más que me llamen pastor y yo mantengo en mi casa durmiendo y vengo y predico nomás, yo dejo de ser pastor por ser un predicador. La función que Dios me dio y la responsabilidad que yo acepté hacen que yo tenga autoridad sobre los obreros, el grupo administrativo y la iglesia, no para maltratar, para bendecir y para servir. Igual el varón con la mujer. Si el varón ha creído que es autoridad sobre la mujer para enseñorearse, no lo sabe, no lo ha entendido. Y lo que pasaba en ese tiempo es que la mujer quería desprenderse de la autoridad del hombre y empezar a enseñorearse del hombre, como se ve hoy en día. Le voy a dar una cosita así, es que estoy que me hablo, pero no es el orden. Sé que no es el orden, pero le voy a dar esto. El hecho de que una mujer deba de estar bajo autoridad de su varón, le impide, escúcheme, le impide que estando casada, teniendo su esposo, una mujer se levante en una congregación como cabeza de ministerio. Que sea viuda o soltera, vale, está sola. Pero si tiene su esposo, no le es permitido por Dios. Y eso hay así, mire, eso sí es una equivocación. Porque el equilibrio es ese. El equilibrio no es que ahora son iguales, porque Gálatas 3 dice que no hay varón ni mujer, entonces los dos tienen el mismo gobierno y la misma autoridad y los dos van a mandar igual. No, por eso le estoy mostrando que la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, para causarle un bien, para servirla, para proveerle, pero es cabeza de la mujer. Y escuche, esto nadie lo juzga y se las pasan por ahí criticando a la mujer, que porque predica, que porque evangeliza, que porque lleva adelante un ministerio, y no critican a la mujer que opacó a su marido y se erigió como cabeza principal de la congregación, y que cuando alguien quiere ir al esposo, no, hable conmigo, deje al pastor tranquilo, por misericordia, le dan el título de pastor, pero ellas son las que gobiernan, la cabeza de esa congregación, teniendo marido, son ellas, antibíblico. Juzgue usted si no es así. Juzgue conforme a los principios de la Biblia si le estoy diciendo mentira o le estoy diciendo algo bíblico. Y no le voy a hablar más de eso. Mañana hablamos de eso. Entonces, mire, Pablo no habló a los solteros, Pablo le habló a las solteras, le habló a las casadas. Y les dijo, ustedes se están sublevando contra la autoridad de su marido. Las casadas, guarden silencio, aprendan en silencio. No enseñen a sus maridos, no los quieran gobernar. Y por eso en los dos pasajes habla de sujetas. ¿A quién se sujeta la mujer? Al marido. Sujetas. Y aunque ayer vimos algunos ejemplos de ministerio en la mujer, yo quiero que miremos otros más fuertes. Romanos capítulo número 16, vamos a leer esto. Romanos capítulo 16, versículo número 12, 16, 12. Dice la palabra que Pablo está saludando a algunas personas. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Escúcheme, ministerio activo. ¿Qué cosa?
¿Cómo? Trabajan en el Señor, son personas activas en la iglesia, oran, predican, evangelizan, hacen todo lo que un ministro puede hacer. Otra vez, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Ministerio. ¿Sí? ¿Sí o no? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo número 4. El versículo número 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Está hablando de unas mujeres. ¿Cuáles son? 2, versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces le está rogando al que le dirige la carta que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo, dice Pablo en el Evangelio. Combatieron juntamente conmigo, oraron, doblaron rodilla, ayunaron conmigo, ejercieron el apostolado, evangelizaron conmigo, enseñaron conmigo. Esto es muy fehaciente, esto es muy poderoso. Ahora, vamos a mirar algunas cosas puntuales. Romanos 16, vuelva a Romanos 16 y le quiero mostrar algo. Romanos el capítulo número 16, versículo 1 y 2. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Averigüemos qué significa la palabra diaconisa. En el griego, para los estudiosos, griego, el número 1249, significa o se lee así, la D de dedo, doble E, raya, AK, raya, onos, de aconos. Así se escribe en el griego. ¿Y qué significa eso? Significa camarero, siervo, administrador. Personas activas. Personas activas. Los diáconos, los 7 diáconos que escogieron en Hechos capítulo 6, fueron a trabajar, no solamente sirviendo a las mesas, sino predicando. Esteban servía a las mesas, limpiaba las mesas después de que se les servía el almuerzo a las viudas. Y cuando estuvo en la calle y le inquirieron por su creencia, por su fe, se dio el sermón más tremendo y más aterrador que pudieron escuchar los judíos en ese tiempo, de tal manera que se encendieron en ira y lo apedrearon. Porque el diácono o la diaconisa son personas activas en el ministerio de la iglesia. Entonces, si esta mujer era diaconisa, era una persona activa. Bueno, léalo, como lo dice primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo número 3. Versículo 8 en adelante. Los diáconos. Aquí va a decir Pablo que son los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ejercer, función.
Así que esta mujer era una obrera activa, la que leímos en Romanos 16, 1 y 2. Las mujeres asimismo, diaconisas, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mujeres activas en el ministerio. ¿Se está dando cuenta? ¿Que no podían enseñarle el evangelio a un hombre? Eso dice la formulita esta, que no pueden enseñar a un hombre el evangelio. Las mujeres que ellos dicen entender en esos dos pasajes con que empezamos esta noche. Sencillo, mire lo que le pasó a una mujer llamada Priscila. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, una pareja, con la iglesia que está en su casa, eran pastores. ¿Lo está leyendo otra vez? Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Este par eran pastores, ella era pastora, él era pastor. Mire lo que pasó. Hechos capítulo 18. Vaya conmigo a Hechos. El capítulo número 18. El versículo 24, 25 y 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, un tremendo ministro, hermano, pero tremendo. Usted busque dónde habla la Biblia de Apolos y verá. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Poderoso, un ministro impresionante, un ministro de unción, un ministro de palabra, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concernía al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Le faltaba instrucción, edificación. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Los dos lo tomaron, ella como mujer, él como varón, él como pastor, ella como pastora. Apolos, tienes que entender que hay algo más de lo que estás predicando. Y le enseñaron. ¿Por qué entonces no llovió fuego del cielo y mató a la mujer por hereje, por ponerse a predicar? ¿Por qué no? Porque en ninguna parte Dios le ha prohibido a la mujer ejercer un ministerio. Por favor, no se deje confundir. A veces por la falta de información, por la falta de lectura, nosotros nos dejamos confundir del que viene todo desorientado y nos desorienta a nosotros también. No se deje desorientar. Le estoy diciendo lo que dice la palabra. No existe la más remota posibilidad de que Dios haya discriminado a la mujer en el ministerio. Porque si nosotros aceptáramos que la mujer no se puede parar en un púlpito y que tiene que estar sentadita, quieta y calladita allí, que ni siquiera preguntar puede en la iglesia, que ni siquiera, pues no puede ni saludar. ¿Usted sabe lo que se perdería la iglesia con las mujeres desactivadas? Es claro, hermano. Entonces, las mujeres que Dios les ha dado un talento para alabar al Señor, las salmistas, no pueden cantar. No,
Mire, es tan absurdo eso, hermano, que yo no entiendo por qué alguien llamándose cristiano, medianamente entendido en las Escrituras, pueda aceptar eso, hermano. Volveríamos a los siglos donde a la mujer le era prohibido cantar. Nosotros en música estudiamos una cosa que se llama historia de la música. Y resulta que la música fue manejada en un principio por la iglesia nomás, solo por la iglesia. Y no se cantaba sino música religiosa. Y Dios, sí, el Dios de los cielos, inspiraba a los compositores a crear unas obras que ningún hombre las podía cantar, ninguno, dando así a entender el Señor que se necesitaba la voz de la mujer. Pero la cultura machista en Europa, la cultura machista en el mundo, se negaban a entender, a aceptar que Dios estaba creando música para ser cantada por mujeres, ¿no? En una terquedad aterradora, ¿sabe qué hacían en esos años, en esos siglos? Tomaban los niños de 12 años, antes de que la testosterona empezara a regarse por su cuerpo y su voz dejara de ser de un niño para empezar a ser de un varón, y los castraban. Los castraban. Y el hombre crecía, pero su voz seguía siendo aguda, porque le era indigno a la mujer, según ellos, no según Dios, le era indigno a la mujer cantar, y mucho menos cantarle a Dios. Era un objeto, era una criatura, no era un ser humano según la cultura de ese tiempo, y no tenía derecho a ir a entonar una alabanza para el Señor. Mire, si alguien acepta eso, mi hermano, desaparecería el ministerio de la mujer de todas las iglesias. Al diablo le gustaría eso. Y en ese tiempo, hermano, en ese tiempo, una obra de un compositor de apellido Händel, la gente no sabía por qué le escribía eso, para qué escribe eso si nadie lo puede cantar. Y él decía, yo no sé, pero yo tengo que escribirla en esa tesitura, Dios me dice que la escriba en esa tesitura. No le creían. Era una tonalidad, hermano, que solamente las mujeres lo podían hacer. Y entonces buscaban los castrados que habían sido enseñados en la música a que cantaran eso. Antinatural, no podían entender, hermano, que Dios estaba creando música, haciendo que los hombres compusieran música, obras musicales, para ser cantada por mujeres. Entonces se imagina el día que aceptemos nosotros que lo que quiso decir Pablo es que la mujer no tiene derecho a subirse a un púlpito, no tiene derecho a predicar, no tiene derecho a enseñar, no tiene derecho a dirigir un culto. ¿Se imagina? Y las personas le dan con esa terquedad, hermano, que Pablo dice. Vamos a suponer que Pablo lo dice. Dios nunca lo dijo. Dios nunca lo dijo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento Dios dijo, hay que discriminar a la mujer. Por el contrario, Pablo habla, oiga, de mujeres que le ayudaron a él en el apostolado. Trabajó conmigo en la obra del Señor, conmigo. ¿Y quién era él? Un apóstol. Y la gente no lo entiende. Las personas no tienen la capacidad como de reconocerlo. Mire esto, en el Nuevo Testamento, Pablo hablando de mujeres que oran públicamente y profetizan públicamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Versículo número 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Oiga, y Dios es tan lindo que aquí vuelve e insiste
que la mujer tiene que tener la cabeza cubierta con su cabello como símbolo de sujeción a su marido. Oh, tremendo, ¿no? Otra vez. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la mujer? ¿Cuál es la cabeza de su mujer? De la mujer, el hombre. Así que la mujer que dirigía un culto sin tener el cabello largo que le cubriera su cabeza, cabello largo. Pastor, ¿hay que volverse a poner manto? No, lea y verá que allí dice que en vez del manto le es dado el cabello. Entonces, dice que si se motila a la altura de un varón, afrenta, ofende al hombre, a su marido. Porque no está demostrando sujeción al marido, sino que se quiere parecer a él, aún hasta en el corte de cabello. Léalo, este es el Nuevo Testamento. Se llama Primera Carta del Apóstol Pablo a los Corintios, que está escrita por el hombre de mayor revelación en el Nuevo Testamento. La mente más lúcida, hermano, la mente más brillante del Nuevo Testamento. Entonces dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ay, pastor, yo estoy sospechando que la Biblia es como machista. No. Mire el equilibrio del Señor. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Oiga, tremendo. La mujer tiene que tener señal de que está sujeta a un varón. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Le queda difícil digerir esto o qué? Pues entonces lea el versículo 13 para que no tenga que leer tantas cosas tan fuertes. 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Lo que le quiero decir es bien sencillo. Pablo está aceptando que la mujer profetice en público y ore en público, pero que lo haga cubierta su cabeza con su cabello. ¿Fácil de entender o difícil? ¿Ah? ¿Por qué tanto silencio? Digiera, analícelo. Entonces se lo voy a decir de acuerdo, como está fresquito todo, de acuerdo a lo que hemos leído, y le invito a que usted estudie y fortalezca, hermano, con Efesios capítulo 5, versículo 22, primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 1, el versículo 8, donde siempre está diciendo la mujer debe estar sujeta a su marido, como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos, para que el que no cree a la palabra sea ganado sin palabra por la conducta de sus mujeres, de sus esposas, y todo por allí. Entonces escuche esto, algo que la gente no nota y las personas aceptan de buena manera, y ahí sí no dicen nada, los defensores de esta doctrina errada no dicen nada. Es que una mujer teniendo marido, por el carácter débil de su marido y por el carácter fuerte y dominante de la mujer, hizo para un lado a ese hombre y se irguió ella como cabeza de la iglesia. ¿Y sabe qué dicen estas personas? Por ignorancia lo dicen. Es que Dios me dio el ministerio, fue a mí. No saben, no han leído, no conocen a Dios. O sea que Dios está de acuerdo con la rebeldía. Él mismo se rebela contra lo que Él dijo. Porque Él dijo
que la mujer no es sin el hombre y el hombre no es sin la mujer. Eso fue lo que no leímos ahora en primera carta a los Corintios 11. Porque así como la mujer procede del hombre, el hombre nace de la mujer. El equilibrio. Pero entonces, ahí sí nadie dice nada. Ahí sí nadie dice nada cuando una mujer de formación muy fuerte se enseñorea de su marido, lo apaga, lo arrincona y no lo deja hablar. Y ella es la que toma el micrófono y toma las riendas de la congregación y le dice a la iglesia que Dios se equivocó. Ese tipo no sabe de nada, ese tipo no sirve para nada. Dios no le dio ministerio a él. Escúcheme, la fuente de la mujer es el varón. Y si en la mujer hay unción, ¿cómo será de ese que salió? Porque es que la mujer es la costilla de ese varón. Y si la costilla está ungida, ¿cómo será el resto del cuerpo? Medítelo, medítelo. Lógica bíblica. Pero no dicen nada. No, bien les parece llegar a una iglesia y ver a una mujer allá que habla y hasta menosprecia a los hombres y no se sujeta a su marido, sino que ella dice, para fortalecerse en su rebeldía, dice, Jehová me dijo, y se autoproclaman como profetas para decir, y aún, escúcheme, para legislar leyes nuevas que no están en la Biblia, y de ellas sí no dicen nada. Y el pobre tipo allá con una carita toda amable porque no quiere hacer enojar la fiera. El pastor bueno, muchos le tienen pesar, muchos le tienen lástima, porque Dios no le quiso dar ministerio a él. No, que él lo criaron mal, que lo criaron con un carácter débil, que lo criaron sin iniciativa, y la otra se aprovechó de eso, y sin conocer a Dios, dijo que Dios había cambiado el orden que él estableció. Lo cambió, porque le dio a ella como cabeza el ministerio y los dones, y a él lo dejó chupándose el dedo. No es bíblico y no lo hace Dios. Entienda que Dios no puede llevarse la contraria a él mismo, no lo puede hacer, dejaría de ser Dios. Sino que la ignorancia en que nosotros hemos vivido bien nos lleva a aceptar eso. No hay problema. Sí, y sin saber lo que estamos diciendo decimos, sí, no, es que Dios le dio el ministerio fue a ella. A él no. Le dio el ministerio a ella. Y ella es la que determina, y ella es la que dice, y ella es la que ordena, y no se le da nada. El día que le presta el micrófono y él dice algo, no se le da nada subirse al púlpito y desmentirlo. No, bueno, no vamos a hacer lo que dice el pastor, porque ustedes conocen que él es muy lindo y él sí, pobrecito. Ustedes conocen, pero no lo vamos a hacer así. Dios me dijo a mí que había que hacerlo de tal manera. ¿Para qué lo deja hablar si lo va a desmentir? Y esas iglesias que no están en el orden de Dios, como la gente no sabe que están fuera del orden de Dios, no se les da nada ir allá a recibir en un principio de rebeldía algo antibíblico. ¿Le estamos dando equilibrio al ministerio de la mujer o no? Lea la Biblia y estudie. Porque yo le estoy hablando todo absolutamente bíblico. Ahí es donde se aplica la Biblia, ahí es donde se aplica la Biblia, ahí es donde se aplica la Biblia. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Aplíquelo ahí, donde una pareja, un matrimonio, en el ministerio, en el pastorado, cambia el orden bíblico y ella empieza a gobernar a ese marido y le empieza a enseñar. Dice, versículo 11, primera carta a Timoteo 2, 11 y 12. Mírelo bajo este principio que le estoy diseñando. Yo no conozco ninguna iglesia así, no conozco ninguna pareja pastoral así, no la conozco. Yo no ando de iglesia en iglesia mirando a ver qué pasa para venir a criticar, no. Pero Dios me dice que hay iglesias en ese estado. 11.
la mujer aprende en silencio con toda sujeción, sujetándose al marido. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahí está. Explíquemelo de otra manera. Es antibíblico, hermano, es antibíblico. Y si la iglesia estuviera bien formada, la iglesia estuviera bien instruida, ¿ellos se darían cuenta de eso? ¿No deja hablar al pastor? ¿Dice que él no tiene razón? ¿No lo deja tomar decisiones? Yo me paro y me voy. Porque estoy en un lugar donde el principio de Dios no se tiene en cuenta, donde el principio bíblico no se estima para nada. Ahí no puedo estar. Usted sí sabe que hace algunos años yo le reclamaba a Dios que por qué me ponía a decir estas cosas. No me gustaba. Porque en ese tiempo mi carácter no estaba adelantadito como está ahora. Me falta mucho, pero antes me faltaba más. Y yo quería estar bien con todo el mundo y yo decía, yo digo esto y quién sabe cuántos me van a maldecir. Señor, no me ponga a decir eso. Y él me decía, diga. Yo no sé si habrán iglesias así, pero si las hay, están fuera del orden de Dios. El equilibrio. La mujer fue llamada a un ministerio poderoso. Hola. Soltera, viuda, separada, listo, hágale. Pero la casada está llamada a un ministerio poderoso, siempre, bajo la sujeción de ese esposo que la debe impulsar, que le debe dar todo lo necesario para que ella sea esa ayuda idónea en el ministerio. Hay ministerios poderosos sin necesidad de rebelarse contra su esposo. Claro. Pero ese es el equilibrio. Pablo estaba hablando de mujeres que no se sujetaban a su marido, que armaban desorden y querían altercar con su marido y decirle que ellas entendían mejor la Biblia que él. Y Pablo dice, yo no permito eso. El Señor no está de acuerdo con eso. No. Váyase para la casa y pregúntele a su marido, pregúntele por qué dice eso. Pero no está bien que usted en la iglesia forme desorden, mucho menos que se ponga a enseñarle o a ejercer autoridad, dominio sobre su marido. Léalo. El versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. De aquí es que yo le recomiendo a las mujeres que tienen conflictos con su esposo, de aquí es que yo le recomiendo a la mujer, hermana, guarde silencio. Si su marido habla mucho y es de los que ofende cuando habla, cómprese una libreta y unos 2 o 3 lapiceros para que cuando se le acabe el uno tenga el otro. Y cuando él diga hablar, usted guarde silencio, solo apunte lo que él va diciendo, apunte. Cuando él le pregunte, ¿y usted qué está apuntando? Lo que usted está diciendo, mi amor, no quiero que se me olvide. Claro. Pero usted está haciendo 2 oficios. Uno, está teniendo en cuenta a su esposo, no le está altercando, no le está alegando. Pero no, ¿usted qué dice eso? Olvídese, que ese es el cuento de la mujer hasta cristiana, refutándole al marido mientras él habla, no lo deja hablar. Yo le digo, guarde silencio, mientras él esté hablando. Es un principio bíblico, mientras él hable, usted calle, mujer, apunte. Cuando termine, usted le dice, esposo, ¿puedo hablar? Claro, hable, listo. Punto número 1, dijiste esto, tienes razón, me voy a corregir. Punto número 2, dijiste esto, no tienes razón, te tengo las pruebas de que no es así. Punto número 3, tienes razón, me voy a corregir. Punto número 4, esto pasó por esto y por esto, quiero darte la explicación. ¿Está bien? Listo, ya, no hay problema. Pero Pablo está diciendo, de parte de Dios, cuando el hombre hable, usted calle, porque el resto es altanería. El resto es grosería, el resto es insujeción. Y Dios no está de acuerdo con eso, no. Ahora, que la vengan a callar, que le vengan a decir que la mujer puede ser esposa del pastor, pero no pastora, porque a ella no se le dio ministerio. Ay, hermano.
ese engaño tampoco lo acepte. Equilibrio de la mujer en el ministerio, equilibrio. La mujer está llamada a ministerios poderosos. Los 5 ministerios que Dios le dio al hombre tienen como complemento muy poderoso a la mujer. Claro, claro. Pero no podemos decir, hermano, que una mujer casada se va a enseñorear de su esposo y va a empezar a gobernarlo a él. ¿Se acuerda la historia que yo les he contado? De un hombre que por estar ocupado en su profesión no cumplió su ministerio, su llamado, y le dejó la iglesia a ella, y ella empezó a fluir como profeta, y empezó a decir que Dios le decía que el marido tenía que entregarle los bienes a ella, y que por último le dijo a la iglesia: Dios me dijo que este hombre ya no puede ser pastor de aquí. La mujer enseñoreándose del marido, y la iglesia, falta de entendimiento, dijo amén, amén, y aplaudieron. De hoy en adelante el pastor escogió uno de los 2 hijos que tenía. Él es de hoy en adelante. Mi siervo, el esposo de ella, ha sido hallado indigno por Dios, así que lo relevo. Y pero él tuvo la culpa, porque le entregó lo que Dios le había entregado a él, se lo entregó a ella. Recuerde, mi hermano, que nosotros como varones tenemos una responsabilidad grande, y ustedes como mujeres tienen una responsabilidad grande, y nuestra mayor responsabilidad es conocer el diseño de Dios y funcionar en él. Los ministerios son funciones, no son títulos. Cuando usted conoce la función que Dios determinó para usted, hombre o mujer, usted va a fluir en él, va a funcionar en él y va a agradar a Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos lo entienden? Sí, Señor. Y no crea, porque es que esta es otra cosa. Gálatas capítulo número 3. Esto bien nos da un equilibrio, pero también puede causar un exceso. Gálatas capítulo número 3. Versículos 27 y 28. Mire, déjeme explicarle esto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto quiere decir lo que quiere decir. Significa que somos iguales, no que tenemos las mismas funciones, no que tenemos la misma autoridad, no, señor. Porque también hay unos extremistas que dicen que el hombre y la mujer pueden mandar igualmente en la congregación, que si a ella no le parece lo que él dijo, se puede oponer. No, nunca, hermano. En la Biblia usted hallará un texto que le fortalezca este pensamiento, que todos tienen la misma autoridad, que los dos pueden hablar lo mismo y los dos pueden imponérsele el uno al otro. No, esto es rebelión. El orden de Dios, por eso el Señor dice: hágase todo decentemente y con orden. El orden de Dios, ya lo leímos en primera carta a los Corintios 11:3. Tenemos que saber que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y mire cómo es de peligroso, póngale cuidado, el hecho de que una mujer gobierne teniendo marido. Insisto en eso, ¿no? No es lo mismo una mujer sola, soltera, no es lo mismo una mujer casada. Mire lo peligroso que es una mujer teniendo marido, gobernando, o la casa, o la iglesia, o cualquier otra cosa. Isaías, capítulo 3. Isaías, el capítulo número 3. Mire lo que dice el versículo número 12, póngale cuidado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Estaban gobernando los jovencitos y las mujeres.
Cogieron a los varones y los sacaron. Quite de ahí, no estorbe. Eso es lo que dice. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Entre los dos que gobernaban a Israel en ese tiempo. Las mujeres empezaron a manipular a sus varones. Las mujeres empezaron a presionar a sus varones. No se sujetaron a ellos, sino que empezaron ellas a gobernar. Entienda eso. Por eso el Señor dice, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Así que el equilibrio tiene que dárselo a todo. La Biblia es lo que le da el equilibrio a su vida y a mi vida, a tu ministerio y a mi ministerio. ¿Quién puede decir amén esta noche? Yo lo veo y me gusta cuando usted está así, pero ¿sabe qué le recomiendo? No trague entero, que este sea motivo para que al menos 7 días de aquí en adelante usted escudriñe y haga los devocionales de estos próximos 7 días, estudiando lo que le estoy diciendo hasta ahora y lo que le voy a decir mañana. Porque usted se dará cuenta de algo, hermano. En esas iglesias donde, teniendo esposo, gobierna la mujer, la pastora, los que están ahí están por amistad o por miedo, porque ellas tienen que empezar a maldecir la iglesia y amenazarlos. Se van y se van en maldición. El que se mueva de aquí. Por eso. ¿Y por qué esas iglesias no se llenan? Porque Dios no manda. Donde hay un principio contrario, no manda gente. Y Dios es el que manda a la gente a las iglesias. Claro. A no ser que sean atraídas con mentiras y rumba y todo eso, eso es otra cosa, se llenará, bueno. Pero en un principio antibíblico, el Señor no está. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.